Bienvenidos una vez más a mi canal, el epicentro del drama, la pasión y los secretos de sus estrellas favoritas. Soy su anfitriona, la que destripa sin piedad, la que desentraña los misterios y la que les trae la primicia directamente desde el corazón de Estambul. Hoy, amigos míos, prepárense para un análisis profundo, un viaje emocional y una inmersión total en el universo de dos nombres que han resonado en cada rincón del planeta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Presten mucha atención porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha incendiado las redes sociales, ha desatado debates acalorados y ha mantenido a todos, literalmente, pegados a la pantalla. Hablaremos de Kerem y Hande, el escándalo revelado. Exactamente, vamos a desentrañar todos los secretos, los detalles imperdibles, las verdades que quizá no conocían y, por supuesto, esa historia de amor que tanto nos ha hecho suspirar, y también debatir. Porque aquí, en este canal, no nos guardamos nada. Vamos a sumergirnos en el torbellino que ha sido la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el romance que floreció en Love is in the Air, hasta los giros inesperados que marcaron su historia. Vamos a analizar las teorías, desmentir los rumores y, sobre todo, a entender qué nos dejó este romance que cautivó a millones. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, sus pañuelos y, por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chismecito, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que van a estar a la última. Prometo que este vídeo les va a encantar, porque es un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Empecemos. Para los que no lo saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía y, a nivel mundial, dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca, nos enamoraron a todos con sus personajes Eda Yildiz y Serkan Bolat en la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, explosiva, palpable. Era de esas que te hacen desear ser una mosca en el set. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era arte puro. Y muy pronto ese amor ficticio trascendió la pantalla, se convirtió en algo real, en un romance que alimentó las fantasías de millones. Los rumores comenzaron a circular con la velocidad de un rayo, las fotos juntos se multiplicaron en redes sociales, inundando Instagram, Twitter y Facebook, y la magia era palpable. El público, claro, se volvió loco. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real, y nuestros deseos fueron concedidos. Fue un flechazo que todos vimos venir, un amor que se cocinó a fuego lento en la pantalla y que finalmente explotó en la vida real. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo, un fenómeno global que los catapultó a la fama internacional. Y claro, el público, enamorado de Eda y Serkan, no podía evitar desear que sus intérpretes también vivieran su propia historia de amor. Y así fue. Durante meses, fuimos testigos de un romance de ensueño. Fotos de ellos paseando por las calles de Estambul y otras ciudades hermosas del mundo, tomados de la mano y regalándonos sus mejores sonrisas, de vacaciones juntos en destinos paradisíacos, compartiendo cenas románticas y dedicándose tiernos mensajes en redes sociales, era como vivir un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, enamorados, cómplices, parecían la pareja perfecta. Compartían momentos especiales con sus familias, viajaban por el mundo, desde playas de ensueño hasta eventos de lujo, era la viva imagen de la felicidad. Y honestamente, ¿quién no soñaba con tener una historia de amor así? ¿Quién no se imaginaba compartiendo risas, viajes y momentos inolvidables con alguien que te hace sentir completo? Recordemos esas imágenes, Kerem abrazando a Hande, mirándola con adoración, dedicándole tiernos mensajes en sus redes sociales, como cuando le dedicó la frase «Eres mi sol, mi luna y todas mis estrellas». Y Hande correspondiendo con la misma intensidad, publicando fotos con él y expresando su amor sin reservas. Sus fans, emocionados, celebraban cada momento, cada gesto, cada demostración de cariño. Pero, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular con la velocidad de un virus. Fotografías separadas, menos interacciones en redes sociales, algunas publicaciones con mensajes enigmáticos, las señales eran claras. La prensa turca, siempre al acecho con sus agudas antenas listas para captar el menor indicio de conflicto, comenzó a especular sobre los motivos de la supuesta ruptura. Y como era de esperar, los rumores y las conjeturas se multiplicaron como la espuma, alimentando la curiosidad de los fans y generando un torbellino de incertidumbre. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus celebridades, no tardó en detectar el cambio en la dinámica de la pareja. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacción
Ciones en redes sociales y los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a investigar y a especular sobre los motivos de la supuesta crisis. Los tabloides, con sus portadas llamativas y titulares sensacionalistas, avivaron la llama de la curiosidad y generaron un torbellino de rumores y especulaciones que mantuvieron a los fans en vilo. Una de las teorías más extendidas apuntaba a la presión mediática. La fama, los paparazzi, la constante exposición, todo eso puede ser muy agobiante. Imagínense estar siempre bajo la lupa, que cada movimiento sea analizado, cada palabra interpretada, cada foto diseccionada, debe ser agotador. Vivir un romance bajo el escrutinio público con la presión constante de los medios y la expectativa de los fans puede ser abrumador. La privacidad, un bien preciado, se convierte en un lujo inalcanzable. Cada paso se convierte en noticia, cada gesto es analizado y cada palabra es interpretada. La intensidad de la fama, con sus luces y sombras, puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. Otra de las razones que se barajaron fueron las agendas apretadas de ambos actores. Con carreras exitosas el tiempo para estar juntos podía ser limitado, y la distancia, dicen, es el olvido, o al menos dificulta mucho las cosas. La incompatibilidad de horarios, las exigencias de sus respectivas carreras y la falta de tiempo para compartir momentos juntos fueron señalados como posibles causas del distanciamiento. La agenda profesional a veces se interpone en el camino del amor, dificultando el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y las obligaciones laborales pueden pasar factura a cualquier relación, por fuerte que sea. También hubo quienes hablaron de diferencias irreconciliables. Cada persona tiene su personalidad, sus necesidades, sus expectativas, y a veces simplemente los caminos se separan. Es duro, sí, pero lamentablemente es algo que ocurre con frecuencia. A pesar del amor y la pasión, a veces las diferencias de carácter, los distintos proyectos de vida y las expectativas divergentes pueden erosionar la relación. La falta de comunicación, los desencuentros y las diferencias de opinión pueden minar la base de la pareja, llevándola a un inevitable final. El rumor de la infidelidad también estuvo presente, aunque nunca se pudo confirmar. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y a veces, la verdad es difícil de discernir entre tanta especulación. La sombra de la infidelidad, un fantasma recurrente en el mundo de la fama, también se cernió sobre la pareja. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concretas ni testimonios que confirmaran este rumor. La especulación, la envidia y la búsqueda de sensacionalismo pueden alimentar rumores infundados y dañar la imagen de las personas involucradas. El caso es que a pesar de todos los rumores, ni Kerem ni Hande se pronunciaron oficialmente sobre la ruptura durante mucho tiempo. Mantuvieron un perfil bajo cada uno por su lado, dedicándose a sus proyectos profesionales. Kerem siguió trabajando en sus películas y series, buscando nuevos desafíos actorales, y Hande continuó con sus proyectos de moda y protagonizando nuevas producciones, explorando diferentes facetas de su carrera. Y el público, claro, se quedaba con la incertidumbre anhelando una explicación, un comunicado oficial que aclarara la situación. Mantuvieron un perfil bajo, eligiendo la discreción y el respeto mutuo por encima de la especulación mediática. Decidieron preservar su privacidad y evitar alimentar los rumores, dejando que el tiempo fuera el que revelara la verdad. Esta actitud, aunque comprensible, generó aún más incertidumbre y alimentó la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Pero como todo en la vida, el tiempo cura las heridas, o al menos las atenúa. Poco a poco, ambos actores comenzaron a rehacer sus vidas. Kerem fue vinculado sentimentalmente con otras mujeres, y Hande, por su parte, también fue relacionada con otros hombres. Aunque por el momento ninguno de esos romances ha prosperado. La vida, como un río caudaloso, siguió su curso. Kerem y Hande, cada uno por su lado, comenzaron a construir nuevas historias, a explorar nuevos caminos y a dejar atrás el pasado. El amor, a veces, es una llama que se apaga, pero las cenizas pueden fertilizar el terreno para nuevas experiencias. Lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande dejó una huella en el corazón de muchos fans. Nos habían hecho soñar, nos habían ilusionado, y ver el final de su historia de amor nos dolió a todos. Nos habían regalado un romance de ensueño, una historia que nos recordaba la magia del amor. Sin embargo, la vida continúa, y ambos actores han demostrado ser profesionales, talentosos y sobre todo, humanos.
Aprendimos que las relaciones, como las estrellas, pueden brillar intensamente y luego, inevitablemente, desaparecer en la inmensidad del universo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que el amor, a veces, es efímero. Que las relaciones pueden ser complicadas y que la fama, a veces, puede ser un precio muy alto a pagar. Pero también aprendemos que la vida es un camino lleno de sorpresas, que las segundas oportunidades existen, y que siempre hay que seguir adelante. Aprendemos la importancia de la privacidad, el respeto mutuo y la resiliencia ante la adversidad. Aprendemos que las estrellas pueden caer, pero la constelación de recuerdos y emociones que dejan a su paso perdura en el tiempo. En cuanto al escándalo como tal, no hubo un gran escándalo en el sentido tradicional. No hubo traiciones públicas, ni enfrentamientos mediáticos, ni declaraciones explosivas. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue más un cúmulo de circunstancias, de presiones, de decisiones personales. La ausencia de escándalos, a pesar de los rumores y la especulación, demostró la madurez y el respeto mutuo de ambos actores. Pero lo que sí hubo fue una gran decepción por parte de los fans, una tristeza por ver el final de una historia que parecía perfecta. Y por supuesto un torbellino de rumores y especulaciones que, como ya les dije, mantuvieron a todos pegados a la pantalla. La desilusión de los fans, que habían depositado sus esperanzas en la pareja, fue palpable. El final de su historia de amor, aunque discreto, dejó una sensación de tristeza y nostalgia. Y ahora, vamos a los detalles imperdibles que quizá no conocías. ¿Sabían que Kerem y Hande fueron muy discretos con su relación al principio? Intentaron mantenerla alejada de los medios, pero la química entre ellos era tan evidente que era imposible ocultarlo por mucho tiempo. Su conexión era innegable y la pasión que sentían el uno por el otro se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. La magia era tal que era imposible no darse cuenta de su amor. Otro detalle interesante es que a pesar de la ruptura, ambos mantienen una buena relación. No son enemigos, ni mucho menos. Se respetan, se admiran, y eso es algo muy valioso. A pesar del final de su romance, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo, manteniendo una relación cordial y amistosa. Y aunque no hay vuelta atrás, su historia dejó huella en sus seguidores. ¿Y qué hay del futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos? Es muy probable que no, al menos no sentimentalmente. Cada uno está enfocado en su carrera y en rehacer sus vidas. Sin embargo, el destino es impredecible y la vida da muchas vueltas, así que nunca se sabe. Siempre queda la esperanza de que en algún momento el destino vuelva a cruzar sus caminos, ya sea en el ámbito personal o profesional. Hemos repasado la historia de amor y desamor de Kerem y Hande, hemos analizado los rumores, hemos hablado de los detalles imperdibles, y ahora, solo me queda agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las estrellas turcas. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido, y que, sobre todo, hayan disfrutado del chisme. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatir, y me encanta saber qué piensan ustedes. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más detallados del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme.